martes 19 de septiembre del 2017. Debido a que yo entraba a clases a las 7 de la mañana, me tenía que levantar a las 4, cuando todavía está oscuro y es de madrugada. Aquí donde vivo hay un cerro que ese día se notaba muy raro, lleno de neblina, y su aspecto era estremecedor. Muchas personas comentaban que parecía más grande de lo normal, y era palpable el nerviosismo de todos, como si esa fecha ya estuviera predeterminada. A las 11 de la mañana habría un simulacro de sismo a nivel nacional, conmemorando un aniversario más del 19 de septiembre de 1985. Estando ya en clases, todo iba de manera normal. Sin embargo, en cada cambio de materia llegaba Protección Civil y nos hacía las recomendaciones necesarias para el momento del simulacro. Entre otras, el repliegue y no acercarnos a las ventanas. Llegó la hora esperada y de manera seminerviosa llevamos a cabo las acciones antes recomendadas. En un clima de alegría y risa juvenil, pero con la responsabilidad que requería el objetivo. Una situación extraña era que varios compañeros afirmaban que ese día se comentó en algunos medios que independientemente del simulacro habría un sismo real, y por ende el nerviosismo no disminuyó del todo. Se acercaba la hora de salida a la 1 de la tarde. En mi caso me dirigí a la biblioteca de Siquie para hacer algunas consultas de tareas pendientes. Durante el trayecto noté que las aves de los árboles empezaron a volar, despavoridas. También algunos perros comenzaron a aullar y las ardillas corrieron de manera asustada, sin rumbo, pero buscando protegerse. Entré a la biblioteca. Apenas había cruzado los torniquetes cuando un chico de la recepción empezó a gritar que estaba temblando. Obviamente el sitio estaba lleno de estudiantes que tal vez, al igual que yo, pensaron que era una broma. Sin embargo, otra persona también gritó que estaba temblando y que no era un simulacro. Casi de manera instantánea, se empezaron a mover las lámparas del techo y el piso se empezó a tambalear. Inmediatamente salimos apresuradamente, pero al llegar afuera empecé a sentir como si el piso se moviera, similar a estar en una patineta. Intenté dar algún paso, pero los pies se me enredaban. Algunas compañeras gritaban mientras iban saliendo de la biblioteca. Alcanzo a ver que algunos caen, pero el sonido de las ventanas, el ruido de los árboles que parecen ser agitados y el tronido del edificio que teníamos enfrente nos hace detenernos para ver, pensando que tal vez se puede caer. De pronto el movimiento del piso cambió de manera abrupta y de ser un movimiento circular se convierte en un tipo de brinco que viene desde el lado este atravesando todo el plantel, dando la sensación de que el piso se va a romper y con un crujido que parecía que nos íbamos a hundir. Los gritos de miedo aumentaron. Algunos se abrazaron y los segundos parecían eternos. De pronto llegó a mi mente el recuerdo de mi hermano, que estaba en su trabajo, de mi mamá que estaba en casa y también de mi otro hermano, el cual estaba cuidando a mi papá, pues este no podía caminar bien. Seguramente ambos estarían
tratando de salir de la casa o buscando algún refugio. Seguramente también la casa estaría crujiendo igual que el edificio que teníamos enfrente. Solo pensé, ojalá que estén bien, porque incluso en ese momento tenía que estar concentrado en no perder el equilibrio. No hay ni siquiera línea. En ese momento se cortan las llamadas, se saturan, mejor dicho. No hay ni cómo comunicarte con ellos. Yo traía un celular que desafortunadamente pues era un celular muy viejito, prácticamente no servía para nada y ni siquiera para poder tomar alguna fotografía, algún video en ese instante. Aparte de que se te olvida, pues es hasta cierto punto un poco rápido, ¿no? Estás pensando más en no caerte que en poder sacar el celular. Lo logras sacar, a lo mejor si lo traes en la mano el video, lo logras tomar, pero si no, pues muchas veces hasta se te hace eterno empezarlo a buscar si lo traes en la bolsa o incluso en la mochila. En ese caso yo lo traía en una mochila. Posteriormente pasa el sismo y varias personas de las que estaban allí están tiradas. Recuerdo que pensé en ese instante también en el personal de aseo que casi siempre está dentro de los edificios y personas que trabajan en el área administrativa requerían de ayuda. Ya varios maestros y maestras se encontraban cerca auxiliando a las personas, pero el cuerpo de protección civil nos decía que nos alejáramos de allí, porque al parecer los laboratorios que se encuentran cerca tenían algunas fugas de gas. Nos dirigieron hacia el área del estacionamiento y las zonas deportivas. Empecé a caminar y como yo traía agua, trataba de hacer reaccionar a los que se veía que ya estaban desmayados. Sin embargo, la gente de protección civil insistió en que nos fuéramos de allí porque estaban saliendo los gases de los laboratorios y eso era algo peligroso para el momento. No querían que hubiera más heridos. Ya sería como la 1:30 o tal vez más cuando llego hacia donde están los estacionamientos. Allí ya está todo el contingente de alumnos, compañeros. No veo a nadie de mi salón. Estaba lleno de puros muchachos allí, chicas que estaban preguntando por sus familiares, llamando por teléfono. Obviamente no se podía porque estaban saturadas las líneas y solamente algunos que ya podían haber entrado podían ver las noticias, y es cuando nos dimos cuenta que el movimiento sí tuvo consecuencias desastrosas. Estaban transmitiendo los momentos en los que se caían los edificios. Tristemente vimos caer el edificio de Niños Héroes, me parece que se llama La Calle. Linda Vista. Se escuchaban las sirenas, las patrullas. En la calle había un caos completamente lleno de autos que se encontraban varados. Los microbuses iban llenos, los taxis iban llenos. Se escuchaban muchos claxones. Nos llegaban las noticias de que justamente un edificio había colapsado en su parte baja y se encontraban en emergencia a unas cuantas calles allí en Politécnico, en la colonia Lindavista. Los reportes de otros edificios que se habían caído. Desafortunadamente el caos empieza a aumentar. Había personas llorando en la calle, corriendo por sus hijos, buscándolos en las escuelas. Yo volví a regresar al instituto. Ya no había nadie en los edificios, todos estábamos en el estacionamiento. Existía un caos porque no sabíamos si íbamos a regresar a clases, si nos teníamos que esperar. Estaba el cambio de turno, estaban llegando los chicos de la tarde. A falta de incluso altavoces, yo me subí en un árbol y alcanzaba a escuchar las indicaciones que decía el cuerpo de protección civil que se encontraba a un lado, y yo empecé a hablar fuerte y decirles lo que íbamos a hacer. Alcanzaba a escuchar lo que decían y yo les decía la indicación, que era de mantenernos allí, que al parecer no íbamos a poder entrar a los edificios porque estaban en riesgo, y sobre todo porque podría haber una réplica del sismo. Entonces no podíamos entrar, teníamos que estar afuera todos, pero muchos habían dejado no solamente las mochilas y cuadernos, sino que incluso pues su dinero para poderse regresar, etc. Lo que se hizo fue que 5 voluntarios, básicamente eran de protección civil, pero a estos se les anexaron 2 alumnos, 3
Y entre todos, en diferentes oportunidades, iban a entrar de 5 en 5 para tratar de ir bajando las cosas de los compañeros. Y así estuvieron cerca de 1 hora o más, yo creo, vaciando los salones y trayendo sus cosas de los alumnos. Todo era un caos, no sabíamos hasta cuándo íbamos a regresar. Obviamente, a pesar de que los edificios de Politécnico aquí en Zacatenco son muy seguros, hay peligro. No puedes poner en peligro a nadie allí en esa situación. De que pueda haber alguna réplica o incluso algún escalón que esté dañado y al momento de entrar lo pises y simplemente se venga abajo, etcétera, ¿no? No sabemos cómo se encuentran las paredes, todo eso. Y mejor se decidió que todo el movimiento se iba a llevar a cabo con precaución y con gente que supiera del tema. Esa fue mi experiencia dentro de Politécnico. Cuando salimos, pues continuaba todo el caos afuera. De hecho, no había luz, no había corriente eléctrica. Y cuando empecé a esperar el transporte, pues simple y sencillamente no había. Estuve como desde las 2 o 2:30 afuera esperando un transporte y simplemente pasaban todos llenos, el caos continuaba, gente corriendo, gente gritando, gente buscando a sus hijos, a sus familiares, y decidí pues regresar caminando a casa. Durante el trayecto pude notar que algunas de las construcciones de por allí pues se veían un poco golpeadas, yo creo por el mismo sismo. Incluso estaba una barda tirada, una barda larga que afortunadamente no pasó nadie en ese momento, sino yo creo le caí encima. Pude notar la Torre Lindavista con algunos vidrios rotos. Y fuera de eso, afortunadamente aquí, hasta que llegué a casa, no vi nada que se pueda calificar como desgracia. Simple y sencillamente el terror de la gente, mucho pánico, algunas personas con ataques del mismo. Al encender el televisor ya en la tarde, como a las 6 que llego a casa, es cuando veo que están viendo las noticias y sí, hubo muchos derrumbes que no sabíamos que habían existido. Desafortunadamente fue un día triste, que yo lo recuerdo en honor a todas esas personas que cayeron ante las garras de este sismo. Quisiera que estén en paz donde quiera que se encuentren. A nosotros no nos pasó nada, incluso mis compañeros después lo platicábamos en clases y al momento de platicarlo lo recordaban tanto que se empezaban a atemorizar. Es la primera vez y creo que única que muchos hemos sentido un sismo de esa magnitud. Esta es mi versión de lo que ocurrió ese 19 de septiembre del 2017 allí en el Instituto Politécnico Nacional. Nos vemos en el siguiente video.